El tema de hoy es la iglesia indestructible, acérrima persecución. Hoy vamos a estudiar entonces los momentos por los cuales tuvo que pasar la iglesia primitiva, que tuvieron pues grados de intensidad de dolor, persecuciones como fue el arresto sin garantías, la mengua de los derechos públicos de ellos, el encarcelamiento, el azotamiento, la tortura y hasta la ejecución llamada martirio, que todos ellos presenciaron, unos la vivieron, otros tuvieron otro tipo de persecución, pero en sí todos pasaron por momentos muy difíciles. También, sumándole a esto, la iglesia tuvo que enfrentar temas como la apostasía, también el pecado dentro de la iglesia y volver a aceptar a las personas que en algún momento habían renegado o eh, se habían separado de la fe, volver otra vez a la iglesia arrepentidos para que los apóstoles y la iglesia los admitieran nuevamente dentro de lo que era la institución o en este caso la iglesia primitiva. Historia de la Iglesia. Persecución contra los apóstoles. Y por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo, y estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón. Y aún de las ciudades vecinas, muchos venían a Jerusalén, trayendo enfermos y atormentados de espíritus inmundos, y todos eran sanados. Jesús había cumplido su promesa de estar con los suyos por medio del Espíritu Santo. Habían testificado acerca de Jesús en otros idiomas desconocidos para ellos, y ahora estaban sanando a cientos de personas en el nombre de Jesús. Dios siempre cumple todas sus promesas. Entonces, levantándose el sumo sacerdote y todos los que estaban con él, esto es la secta de los saduceos, se llenaron de celos y echaron mano a los apóstoles y los pusieron en la cárcel pública. El rápido crecimiento de la iglesia y los milagros que hacía el Espíritu Santo a través de los apóstoles llenó de celos y envidia a los líderes religiosos. Satanás estaba usando a estos religiosos para detener los planes de Dios, y lo hace también hoy en día. Muchos hijos de Dios se encuentran en prisiones de hierro o bambú, en los países y etnias opuestos al cristianismo. Mas un ángel del Señor, abriendo de noche las puertas de la cárcel y sacándolos, dijo: Id, y puestos en pie en el templo, anunciad al pueblo todas las palabras de esta vida. Habiendo oído esto, entraron de mañana en el templo y enseñaban. A pesar de las amenazas y el peligro de muerte, los apóstoles obedecieron a Dios y salieron a predicar. Jesús les dijo que deberían testificar en Jerusalén. El Espíritu Santo les guiaba y les daba las palabras para convencer al pueblo. De igual manera nos puede guiar a nosotros para que la gente conozca a Jesús, el Salvador del mundo que dio su vida por todos. Entretanto, vinieron el sumo sacerdote y los que estaban con él, y convocaron al concilio y a todos los ancianos de los hijos de Israel, y enviaron a la cárcel para que fuesen traídos. Pero cuando llegaron los alguaciles, no los hallaron en la cárcel. Entonces volvieron y dieron aviso diciendo: Por cierto, la cárcel la hemos hallado cerrada con toda seguridad, y los guardas afuera de pie ante las puertas, mas cuando abrimos, a nadie hallamos dentro. Cuando oyeron estas palabras, el sumo sacerdote y el jefe de la guardia del templo y los principales sacerdotes dudaban en qué vendría a parar aquello. Pero viniendo uno, les dio esta noticia: He aquí, los varones que pusisteis en la cárcel están en el templo y enseñan al pueblo. Entonces fue el jefe de la guardia con los alguaciles, y los trajeron sin violencia,
porque temían ser apedreados por el pueblo. Cuando los trajeron, los presentaron en el concilio, y el sumo sacerdote les preguntó diciendo: ¿No os mandamos estrictamente que no enseñaseis en ese nombre? Y ahora habéis llenado a Jerusalén de vuestra doctrina, y queréis echar sobre nosotros la sangre de ese hombre. Respondiendo Pedro y los apóstoles, dijeron: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. El Dios de nuestros padres levantó a Jesús, a quien vosotros matasteis colgándole en un madero. A este Dios ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. Y nosotros somos testigos suyos de estas cosas, y también el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a los que le obedecen. Ellos, oyendo esto, se enfurecían y querían matarlos. Entonces, levantándose en el concilio un fariseo llamado Gamaliel, doctor de la ley, venerado de todo el pueblo, mandó que sacasen fuera por un momento a los apóstoles. Y luego dijo: varones israelitas, mirad por vosotros lo que vais a hacer respecto a estos hombres. Y ahora os digo, apartaos de estos hombres y dejadlos, porque si este consejo o esta obra es de los hombres, se desvanecerá. Mas si es de Dios, no la podréis destruir. No seáis tal vez hallados luchando contra Dios. Y convinieron con él, y llamando a los apóstoles, después de azotarlos, les intimaron que no hablasen en el nombre de Jesús, y los pusieron en libertad. Estos religiosos querían matar a los apóstoles, igual que lo hicieron con Jesús, pero fueron librados gracias a la intervención de Gamaliel, aunque eso no les impidió recibir fuertes azotes y severas amenazas para que dejaran de hablar de Jesús. Y ellos salieron de la presencia del concilio, gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre. Y todos los días, en el templo y por las casas, no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Jesús dejó claramente el mandato de ir y predicar el Evangelio, y los apóstoles no podían dejar de hacerlo, pese a las amenazas de los líderes religiosos. Sabían que podían ser encarcelados, golpeados o asesinados, pero no podían dejar de testificar del que, siendo Dios, se hizo humano y venció al pecado, a Satanás y la muerte, para darnos perdón, salvación y vida eterna. Bueno, muy bien, entonces, retomando nuevamente lo que hablamos al inicio, la iglesia indestructible, acérrima persecución tuvo la iglesia en sus primeros inicios, lo sigue teniendo porque la iglesia del Señor sigue siendo odiada. Y recuerde que el mensaje del reino de los cielos es el mensaje más odiado por las tinieblas y por la religión. Entonces encontramos que dentro del relato bíblico de Hechos capítulo 5, encontramos que hay un personaje llamado Gamaliel que aparece en la escena cuando los apóstoles estaban siendo pues procesados por ellos, y encontramos en el verso 38 y 39 que las palabras de este hombre fueron estas: ahora os digo, apartaos de estos hombres y dejadlos, porque si este consejo o esta obra es de los hombres, se desvanecerá. Fue lo primero que él dijo. Es decir, si esto es de ellos, esto no va a tener ningún futuro, esto se va a acabar, esto se va a destruir. Pero luego encontramos que él mismo dice: mas si es de Dios, no la podréis destruir, no seáis tal vez hallados luchando contra Dios. Esta ya es la afirmación
de que si lo que ellos están enseñando no es de hombre, sino de Dios, entonces no se podrá destruir como pensaban esos religiosos hacer, porque ellos, su interés era destruir la nueva secta que para ellos era una secta corrompida, era para ellos una herejía, era lo peor que podía existir, porque los cristianos pues profesaban un Cristo, un reino, un Espíritu Santo, hacían milagros, y esto es lo que vamos a ver más adelante. ¿Quiénes eran esos religiosos? ¿Cómo eran llamados? ¿Qué creían? Y cómo entonces, por la forma en que ellos creían, se creían tener el derecho para juzgar a los cristianos, a los seguidores del Señor, para destruirlos. Entonces, queriendo defender supuestamente su fe, estaban prácticamente en contra de lo que Dios quería hacer. Por eso entonces, si hacemos un paralelo entre estos dos versículos que tienen allí en pantalla, encontramos que en Mateo capítulo 16, verso 18 al 19, el Señor previamente le dice a Pedro: y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. ¿Cuáles son esas puertas del Hades? Pues en este estudio de la iglesia indestructible lo vamos a ver. Vamos a detallar de qué es las puertas del Hades, dónde estaban o cómo se conformaban, quién era el Hades en sí. Pero si hacemos el paralelo entre estos dos versículos, encontramos que Gamaliel se atreve a decir que si esto es de Dios, lo que ellos estaban predicando no podía ser destruido por nadie. Y precisamente el Señor, previamente a esto, antes del acontecimiento en Hechos de los Apóstoles, les dijo a los discípulos y especialmente a Pedro. Recuerde que el que había sido tomado por preso allí era Pedro y Juan. Los apóstoles estaban pasando por esa persecución. Y entonces el Señor le dice a Pedro, mucho antes, ya lo tenía preparado, y le dijo que las puertas del Hades o del infierno no prevalecerán contra la amada iglesia. Y también le dijo a Pedro: y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Es decir, ya había un decreto divino, ya había un mandato del Señor de que lo que iban a predicar ellos no iba a tener tropiezo, y tampoco podía ser destruida la labor y la iniciación de la iglesia. Y hasta el día de hoy, esta iglesia sigue en pie, sigue predicando el evangelio de las buenas nuevas y del reino. Pues encontramos que todos estos cristianos o todos estos primeros discípulos del Señor sufrieron esa persecución, pero ¿a manos de quién? Pues a manos de los jefes judíos de esa época. Y por lo tanto vamos a ver que esta clase pues va a relatar quiénes eran esos que perseguían la iglesia. Entonces los discípulos y todos los cristianos de la iglesia primitiva sufrieron esta persecución por esos jefes. Primero, esa persecución que se dio fue por parte de las autoridades públicas, que estaba conformada en dos grupos: por las romanas, que estaban asentados en ese territorio de Israel, puesto que recuerden que los romanos se asentaban en todos los pueblos y regiones donde se hablaban de reyes, porque ellos no querían tener más reyes o más reconocimiento, sino a su emperador, al César. Por lo tanto, ellos invadieron con sus legiones de soldados a todas las regiones. Ustedes pueden mirar la historia de Roma, cómo Roma se extendió, y por eso Roma fue acomodando los cultos de todas las religiones para hacer una sola religión, que es la religión universal, llamada ahora católica, con una conformación de, digamos, de preceptos de diferentes culturas, religiones y cultos, formando en sí una sola religión con un poder gubernamental, estatal, político,
Y en ese tiempo ya se venía trabajando acerca de esto. Pero ellos hicieron su asentamiento también en la tierra de Israel y en especial en Jerusalén, puesto que ellos sabían de que los judíos esperaban un rey, un Mesías, que el pueblo de Israel había tenido reyes, pero estaban esperando el sucesor, un rey, el cual se hablaba de él que iba a ser sempiterno, un rey que su reinado no iba a tener fin de días, iba a ser para siempre. Por eso entonces estas autoridades romanas siempre estuvieron atentos a ese acontecimiento que los mismos judíos creían, pero también eran los judíos los que se opusieron al ministerio de Jesús, a la predicación del evangelio de la iglesia, puesto que una clase de judíos, recuerde que la Biblia habla de fariseos y saduceos, y ambos eran dos categorías de religión que profesaban entonces la ley, pero unos eran más extremistas que otros. Sin embargo, el Señor duramente los trató, puesto que ellos querían profesar justicia o una santidad o mostrar apariencia, pero Dios conocía sus corazones. Pues también esta persecución viene para la iglesia primitiva por parte de los cristianos y no cristianos. Por los no cristianos porque no sabían realmente a quién creer. Otros eran de otras regiones, de otros países, de otras idiosincrasias, pero también la persecución la tuvieron los cristianos fieles por otros que decían ser cristianos o que tenían unas creencias diversas a las que ellos predicaban. Entonces se presentó allí un problema entre el judaísmo, entre los judíos conversos y los gentiles conversos, de que los gentiles se tenían que circuncidar para ser parte entonces del pueblo judío, del pueblo de Dios. Y esto lo vamos a ver más adelante, o sea, estamos hablando de, de los helenistas y del judaísmo. Entonces, esto es un tema pues mucho más extenso, pero solamente lo trato así ligeramente para entender de que también la iglesia primitiva tuvo problemas de apostasía, problemas de desviación doctrinal, de enseñanzas, y por eso fue necesario establecer en algún momento concilios dentro de la misma iglesia para que se pusiesen de acuerdo y todos predicaran bajo la misma dirección y se estableciera entonces de qué manera o de hacia quiénes iba dirigido el evangelio o quién era el encargado de predicar el evangelio a los judíos y quién era el encargado de predicar el evangelio a los gentiles. Eso se estableció, también se establecieron los diáconos, también se estableció en Hechos de los Apóstoles el reemplazo de Judas y así la iglesia fue creciendo, se le fueron haciendo ese tipo de cambios para armar una estructura sólida para seguir predicando el evangelio de Jesucristo. Empezamos primeramente hablando de persecución inicial de lo que le acontece al apóstol Pedro y a Juan. Recuerde que el apóstol Pedro y Juan, cuando iban hacia el templo, ellos entonces encuentran un hombre lisiado, oran por él y esa persona que era llevada a ese lugar a pedir limosna recibe el beneficio del milagro de parte de Dios a través de estos siervos del Señor y este hombre entonces puede ejercitar sus piernas de la manera que nunca lo había hecho. Esto enfureció a los religiosos porque ellos no admitían de que se siguiera predicando a Jesucristo, puesto que ellos mismos fueron los que lo habían crucificado y ellos llegaron a gritar en esa plaza y frente a Pilatos y Herodes, crucifíquelo, pero entonces ahora encuentran que esa plaga que para ellos era considerada la iglesia no había muerto, no había terminado, y era que la iglesia iba a continuar con el trabajo y con la predicación del reino de los cielos. Entonces, debido a los grandes milagros que Pedro y otros apóstoles hicieron, otra vez les entró la envidia
y el temor a los sacerdotes. Y ellos ya habían amenazado a los siervos del Señor, pero luego encontramos que nuevamente arremeten contra ellos. En el capítulo 4, el verso del 1 al 21, encontramos entonces que estos discípulos, Pedro y Juan, fueron encarcelados por los jefes judíos, que la persecución fue dirigida por un grupo sectario, por una religión establecida llamada los saduceos. Y quiero que preste mucha atención. ¿Quiénes eran los saduceos? ¿Quiénes fueron los que le dieron entonces prisión a Pedro? ¿Quiénes fueron los que crucificaron a Jesús asociados con los fariseos? Y aquí encontramos que eran los saduceos. Los saduceos eran entonces la religión de los ricos del pueblo de Israel, de Jerusalén. Y ellos pues tenían una forma de creer y también descalificaban algunas cosas del cristianismo. Entonces, ¿qué no creían los saduceos? Número uno, en el reino de Dios. Para ellos eso era ficticio, que alguien hablara de eso. Por eso al Señor en muchas ocasiones ellos le tentaban y le preguntaban que si en el reino de los cielos había casamiento, puesto que había una mujer que se había casado no sé cuántas veces y siempre era con el fin de saber qué iba a decir el Señor para acusarle luego. Otra de las cosas que no creían era que Jesús fuera el Mesías. Tampoco creía, número tres, en el Espíritu Santo, en el derramamiento y mucho menos en las lenguas. Si ustedes miran en el capítulo 2, 3, de alguna manera ellos están dentro de toda esa multitud que escuchaban a los apóstoles predicando y hablando en lenguas. Y ellos fueron de alguna manera testigos de lo que estaba sucediendo, porque recuerde que estaban en la fiesta de la cosecha en el día del Pentecostés. 4, ellos negaban la vida después de la muerte. Ellos decían, no hay vida después de la muerte. O sea, el hombre murió y ya dejó de ser para siempre. No creían en la inmortalidad, es decir, no creían en la eternidad, ni para condenación ni para salvación. 5, negaban cualquier castigo o recompensa después de la vida terrenal. 6, negaban todo tipo de resurrección de los muertos. Por eso encontramos en Mateo 22, 23 algo que refiere a ellos, en Marcos 12, 18 al 27 y en Hechos 23, 8. Es decir, ellos negaban rotundamente de que la resurrección fuera real y por lo tanto ellos no creían que Jesucristo había resucitado y ellos decían que era un falso profeta. Número 7, los saduceos negaban la existencia de un mundo espiritual, es decir, negaban la existencia de los ángeles y también la existencia de los demonios. Por eso el Señor hacia ellos se dirige como hipócritas, como generación de víboras, como eh, sepulcros blanqueados, porque solamente vivían de apariencia. También encontramos entonces que en Hechos capítulo 4, verso 1 y en el capítulo 5, verso 17, los saduceos están implicados en la muerte de Santiago, el hermano de Juan, en Hechos 12, 1 y 2 también. Dice en Hechos 12, 1 y 2, dice, en aquel mismo tiempo el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para maltratarles y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan. Los que estaban detrás de todo esto eran los saduceos, como hicieron con Jesús, hicieron también con los apóstoles, o sea, volvieron a repetir esa misma historia. Entonces, la secta de los saduceos era un grupo religioso y a su vez político, pero era a veces más político que religioso, porque eran complacientes con los líderes romanos y no les importaba nada más, sino estar bien con ellos, porque sabían el poderío que tenían estos líderes romanos y lo que les podía causar a ellos, que les podía quitar todo lo que ellos tenían, lo que poseían y también su estatus dentro de la posición que ellos tenían.
También eran ricos y ocupaban puestos de poder, tales como el de jefes de los sacerdotes y el del sumo sacerdote, y ocupaban la mayoría de los 70 puestos del consejo de gobernante llamado Sanedrín, que era el consejo de ellos, donde ellos determinaban entonces lo que era bueno y lo que era malo, y establecían allí a quién darle muerte. También encontramos en ocasiones que los saduceos se enfrentan al Señor Jesús intentando ponerle trampa. Esto lo encontramos en Mateo 16:1, Marcos 12:18, pero también luego se oponen a la predicación de los apóstoles y de los cristianos o de los hermanos de la iglesia primitiva. Estos saduceos eran realmente hombres muy peligrosos, hombres llenos de envidia, pero también influenciados por Satanás. ¿Qué nos dice Hechos capítulo 4, verso 1 al 12? Dice, hablando ellos al pueblo, vinieron sobre ellos los sacerdotes con el jefe de la guardia del templo y los saduceos. Los que estaban hablando o predicando eran los apóstoles. Pero entonces se llegaron hacia ellos o en contra de los apóstoles, especialmente de Pedro y de Juan, y estos resentidos de que enseñasen al pueblo y anunciasen en Jesús la resurrección de entre los muertos, y les echaron mano y los pusieron en la cárcel hasta el día siguiente, porque era ya tarde, pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron, y el número de los varones era como de 5,000. En cuanto a lo que Pedro predicaba, la gente se iba arrepintiendo, y esto enfurecía a los saduceos al saber de que los cristianos o los seguidores de Cristo tuvieran ese crecimiento tan enorme del cual ellos no tenían, y sobre todo que ellos predicasen lo que ellos ni siquiera entendían. Aconteció al día siguiente que se reunieron en Jerusalén los gobernantes, los ancianos y los escribas, y el sumo sacerdote Anás, y Caifás, y Juan, y Alejandro, y todos los que eran de la familia de los sumos sacerdotes, y poniéndoles en medio, les preguntaron, ¿con qué potestad o en qué nombre habéis hecho vosotros esto? Recuerde que están hablando allí del milagro que ocurrió con el hombre lisiado o cojo del templo de la Hermosa. Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo, gobernantes del pueblo y ancianos de Israel, puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo, qué manera haya sido sanado, sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel, que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de los muertos, por él este hombre está en vuestra presencia sano. O sea que Pedro allí les está refutando. Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, porque pues ellos eran supuestamente los conocedores y los padres del conocimiento de la ley. Entonces dice, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Si vemos el verso 17 o 21, saltamos a esos versos, y llamándoles, les intimidaron que en ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús, decían estos fariseos a los discípulos. Mas Pedro y Juan respondieron diciéndoles, juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Ellos entonces les amenazaron y les soltaron, porque ellos estaban en la cárcel, no hallando ningún modo de castigarles por causa del pueblo, porque todos glorificaban a Dios por lo que se había hecho. O sea, esto los enfurecía y ellos querían coartar la expresión o la predicación del evangelio. Pero también encontramos en otro momento, porque el relato sigue hablando en el capítulo 5 acerca de la persecución que tiene Pedro con estos saduceos. Entonces, en otro momento todos los apóstoles fueron encarcelados, ahora fueron todos por el sumo sacerdote
y otros saduceos, pero fueron luego liberados por un ángel que ya lo vimos en la clase pasada. Este ángel entonces les abre las puertas. Entonces, levantándose el sumo sacerdote y todos los que estaban con él, esto es la secta de los saduceos, se llenaron de celos y echaron mano a los apóstoles y los pusieron en la cárcel pública. Mas un ángel del Señor, abriendo de noche las puertas de la cárcel y sacándoles, dijo: Id y puestos en pie en el templo, anuncia al pueblo todas las palabras de esta vida. Habiendo oído esto, entraron de mañana en el templo y enseñaban. O sea que recuerde que los saduceos no creían en los ángeles, menos creían en el mensaje que tenían los apóstoles. Pero mire cómo esta iglesia se estableció y las puertas del Hades, de la muerte, no han podido destruirla. Ni hombre alguno, ni demonio, ni mujer, ni hombre, nadie, porque esta iglesia es la iglesia del Señor. Pues entonces los apóstoles, tras haber escapado, fueron llevados nuevamente más adelante, en ese mismo capítulo lo menciona, que volvieron nuevamente ante el Sanedrín, pero esta vez Gamaliel, un rabino fariseo, bien conocido de la literatura rabínica, convenció al Sanedrín de liberarlos, que no era necesario que ellos estuvieran. Ya pues vimos las palabras de Gamaliel, que si esto es de los hombres, no prospera, esto se acaba, pero que si esto es de parte de Dios, no sea que ellos estuvieran contendiendo con Dios, porque lo que es de Dios, pues iba a permanecer. Antes de liberarlos, dice la Biblia que fueron azotados y les volvieron a prohibir hablar del nombre de Jesús, y ahí sí lo soltaron. Como quien dice, les vamos a dar primero su merecido para luego entonces echarlos afuera para que ustedes salgan bien heridos y de esa manera se lamenten por seguir predicando ese evangelio. Pues este verso dice: y convinieron con él, y llamándole a los apóstoles después de azotarlos, les intimidaron que no hablasen en el nombre de Jesús y los pusieron en libertad. Pero mira lo que pasa después de haberlos azotado de esa manera, después de haberlos maltratado, enjuiciado, murmurado, calumniado. Mire lo que pasa en el verso siguiente, verso 41. Y ellos salieron de la presencia del concilio, miren qué condición, gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre. ¿De cuál nombre? Del nombre de Jesús. Y todos los días en el templo, muchas veces utilizamos estos versículos, pero no miramos su contexto. Y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. No les impidió esto tan malo que les pasó para seguir hablando del Señor. Esto es maravilloso, de que el poder de Dios lleve a hombres tan comunes como fueron ellos a un grado de amor y de gracia. Pues entonces los apóstoles, número uno, acaban de salir de ese juicio severo sobre ellos. Luego encontramos, número dos, que habían sido acusados. Número tres, habían sido criticados. Número cuatro, habían sido expuestos a las murmuraciones. Número cinco, después de esto son declarados inocentes. Pero número seis, aún así son azotados. Y número siete, además se les prohibió de predicar y, y de hablar en el nombre del Señor. Entonces, si usted mira el verso anterior, encontramos en qué condiciones salen ellos. Ellos no salen furiosos, tampoco molestos, ni incómodos, ni desanimados, ni desconsolados, ni deprimidos. Tampoco prefieren ya dejar las cosas así de esa manera y decir, no, es mejor volvernos saduceos o seguir con ellos porque este evangelio lo que nos va a hacer es que nos van a matar por causa de él. Para nada. Nada de eso que ellos enfrentaron los llevó a pensar así. Al contrario, salen de ahí contentos de haber recibido un ultraje por causa de Jesús. Se acordaron de las palabras que el Señor Jesús dijo en Mateo 5:11 al 12. Dice: bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Gozaos y alegraos,
porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Es decir, ellos ya sabían a lo que se iban a enfrentar. Además, recuerde que el Señor estuvo 40 días con ellos después de la resurrección y les habló acerca todo del reino, como lo refiere el mismo escritor Lucas en Hechos capítulo 1, el verso 3 y 4. Los cristianos primitivos se les dio un nombre o se les llamaba así, los del camino o los cristianos. Claro que estos nombres, o especialmente cristianos, luego se estableció esa forma de identificación para ellos en Antioquía, pero sí eran llamados así los del camino y cristianos, pero a manera de burla por los saduceos y por todas las religiones que escuchaban hablar de ellos. Y así fueron llamados, y era una evidente herejía a la doctrina tradicional judía, el cristianismo y los del camino, ya que la idea de un Dios hombre o del Hijo de Dios chocaba de frente con su arraigo monoteísta, considerando a los cristianos como una secta de superstición o supersticiosa, nueva y maléfica que había nacido a través de Cristo. Entonces, si vamos nuevamente a lo que acontece al Señor Jesús, en el capítulo 26, verso 3 al 5, mire lo que pasa. ¿De qué manera operaban estos saduceos? Eran crueles, malvados, tenían a Satanás en su corazón. Entonces los principales sacerdotes, los escribas, los ancianos del pueblo se reunieron en el patio del sumo sacerdote llamado Caifás y tuvieron consejo para prender con engaño a Jesús y matarle. Pero decían, no durante la fiesta, para que no se haga alboroto en el pueblo. O sea, a ellos no les importaba esa fiesta realmente, sino lo que iban a decir de ellos. Y la verdad, queridos hermanos, esa es la religión. Jesús no viene a enseñar una religión. Jesús viene a tener una relación, porque el evangelio del reino es relación, no es religión. Por eso la religión siempre va a estar controvertiendo con el reino, porque la religión simplemente vive de apariencia, la religión es impuesta, la religión entonces te priva de cosas. La religión no admite la libertad porque la religión es manipulación. Pues entonces la predicación de los cristianos sobre inminente regreso del rey de los judíos y el establecimiento de su reino era sedicioso o sediciosa esa enseñanza para los seguidores de los fariseos y saduceos. Eso enervaba, eso hacía arder el corazón que se predicase de esa manera, de que a Jesús se le llamara el Rey de Reyes y Señor de Señores, de que se hablara de que Él había resucitado y que volvería por su iglesia. Era algo no admitido, no creído. Entonces, mire que si usted mira ahora este libro de Hechos de los Apóstoles de esta manera, usted se va a dar cuenta la riqueza que hay, todo lo que pasó la iglesia, los hechos de poder, pero todo hecho de poder va a traer en sí una persecución. Entonces, en la próxima clase, si el Señor nos permite, vamos a hablar de la lapidación de Esteban, que se encuentra en Hechos capítulo 6, verso 8. Y ustedes van a ver allí que entonces miembros del Sanedrín, de esos que decían ser tan inmaculados, tan dueños de Dios, tan devotos, tan sublimes, fueron los hombres inicuos que matan a Esteban a piedra. Y usted va a analizar junto conmigo la muerte y la lapidación de Esteban, que Esteban era, por cierto, un diácono, pero cuando este hombre oraba, el Espíritu de Dios estaba en él. Y muchas cosas también sucedieron a través de Esteban, milagros, prodigios, señales. Entonces Esteban es recordado en el mundo del cristianismo o en la fe cristiana como el primer mártir que está registrado en Hechos de los Apóstoles. Y la palabra mártir del griego martiros significa testigo de la verdad. Esteban será un punto de referencia para la próxima clase para que podamos entonces conocer por lo que ellos vivieron y lo que la iglesia
tiene que entender el día de hoy. El beneficio que nosotros tenemos del Evangelio que tenemos en nuestros corazones, se lo demos gracias primeramente a nuestro Señor Jesucristo, pero también a hombres y mujeres que dieron sus vidas, que fueron las primeras llamas que se encendieron en la predicación del Evangelio para que fuera el mundo, dice la palabra, fue el mundo trastornado por la predicación, o sea, impactado. Y hasta el día de hoy, nosotros somos fruto de la aflicción de estos mártires que dieron su vida por amor al Evangelio y por las almas. Entonces, ¿quedas tú para el reino? ¿Quedo yo para el reino? Encontramos que las persecuciones y martirios fueron de esta manera. De pronto no están tan registradas en la Biblia, pero sí en la historia. Encontramos que Pablo fue encarcelado bajo el imperio de Nerón y luego fue decapitado en Roma. Encontramos también a un Santiago, hermano de Juan, que fue decapitado por Herodes. Ese sí está registrado en Hechos 12:2. También encontramos que Tomás fue hasta la India, donde fue asesinado con un dardo o una flecha. También encontramos que Simón Pedro fue crucificado, según Jerónimo, boca abajo en Roma durante el gobierno de Nerón, un emperador que se le consideraba un Satanás encarnado. Simón el celote predicó en toda África, también fue crucificado. Marcos fundó la iglesia en Egipto y fue quemado vivo. Bartolomé predicó en Armenia y luego de diversas persecuciones fue golpeado con palos, luego crucificado y después de ser lacerado fue decapitado. También vemos que Andrés evangelizó en Etiopía y fue crucificado. Mateo predicó en Egipto y en Etiopía y hasta que por órdenes del rey fue atravesado con una lanza. Felipe ministró en Grecia, fue crucificado y apedreado hasta morir. Santiago, hermano de Jesús, fue golpeado hasta la muerte por fariseos y saduceos. Y Juan el apóstol fue exiliado a la isla de Patmos y luego falleció por causas naturales. ¿Y quiénes los persiguieron? Pues las grandes persecuciones fueron prácticamente entre religiosos y políticos. Nada nuevo para el tiempo de hoy. Que la política sigue persiguiendo la iglesia, imponiendo estilos, leyes en contra de la fe y la moral, y también la religiosidad en contra de la fe genuina. Pues entonces, estas grandes persecuciones romanas contra el cristianismo fueron denominadas como las persecuciones más atroces por causa de emperadores que lo habían decretado en contra del pueblo cristiano. Pues la primera de las persecuciones más conocidas en la historia, usted puede ir a los libros de historia y consultar la persecución de Nerón desde el año 64 al 68, donde hubo tal masacre de creyentes que no se podían contar. Número 2, la persecución de Domiciano en el año 81 y 96 obligaban a renunciar a los cristianos de su fe. Y eso que lo estoy diciendo así someramente, porque si me pusiese a contar en detalle cuánto duró la persecución y de qué manera, la verdad es algo que lastimaría las fibras de nuestro corazón, nos movería, porque fue algo terrible. Número 3, la persecución de Trajano en el año 109 al 111. Fue una cruel tortura a los cristianos ese tiempo. Número 4, la persecución de Marco Aurelio en el año 161 al 180. Nuestros hermanos fueron quemados a diario, confinados, decapitados, quemados en las calderas de brea ardiente. Número 5, la persecución de Massimino en el 235. Destierro y trato inhumano. Se trataban a los cristianos como animales. Y quiero decirles que hay un texto de Tertuliano que dice que los romanos a las mujeres embarazadas le sacaban el feto y que el feto se lo lanzaban a los perros para que los perros los comieran. Pero también
que cortaban las extremidades de los cristianos o las venas, y con panes ellos entonces hacían que la sangre empapara el pan y ellos se la comían o se la daban a los perros para que volvieran a los perros más crueles y así lo soltaban para que se comieran las carnes. Pues entonces también encontramos la persecución de Decio en el 249 al 251. Se cazaban como a ratas a los cristianos, se pagaban para matarlos, se les negaba sus derechos de ser ciudadanos o de personas, eran considerados cosas, aunque aunque hayan nacido, tuvieran ciudadanía o algo, eran considerados poca cosa, no personas gratas. Número 7, la persecución de Valeriano en el año 256 al 259. Fueron obligados a sacrificar los cristianos o hacer culto a dioses romanos. Y esto los llevó a ellos también a ser muy perseguidos porque ellos no iban a dar otro culto sino al Dios verdadero. Número 8, la persecución de Diocleciano, que fue la más grande persecución en el año 303-313 a los cristianos. Fue llamada la era de los mártires. La iglesia y los textos que tenían los cristianos debían de ser destruidos. Se prohibieron las reuniones para culto de los cristianos y que debían de negar y retractarse de ser cristianos para poder entonces tener derechos legales tanto en la corte como también en sus naciones. Y número 9, la persecución de Juliano en el año 361-366. Fue la ejecución y certificación para privar de impuestos a los ciudadanos, es decir, que impusieron una ley de que para poder hacer prórrogas o para bajar impuestos o quitarlos, o para que la persona estuviera excluida de ellos, fueran y les entregaran a los cristianos y les daban un certificado de que ellos eran entonces personas que habían cumplido con sus impuestos, o se les había perdonado sus impuestos, puesto que ellos habían limpiado la sociedad de esa secta maligna llamada Evangelio del Reino. ¿Qué piensa usted entonces, amado hermano, después de todo esto? Y eso que le estoy hablando así someramente, pero si nos colocamos a mirar la historia en todas las décadas y siglos hasta el tiempo de hoy, seguimos viendo que hay mucha persecución en contra de la iglesia. Pues, amados hermanos, quiero finalizar con este último video. ¿Conoces el valor del Evangelio? Para el Evangelio llegar a nosotros, fueron y son muchos los que han tenido que pasar travesías, duros procesos, grandes martirios, muertes atroces e incontables desprecios. Los apóstoles no fueron la excepción, sino al contrario, con ellos inició toda clase de persecución en su contra, muertes que sirvieron de ejemplos y gran estímulo para abrazar la fe que éstos predicaban, a tal grado, que mientras más los perseguían, más se convertían al precioso Evangelio de Jesucristo. Hoy de forma simple y reducida, les presentamos las muertes más atroces de los apóstoles de Jesucristo. Número 1. Bartolomé, mejor conocido como Natanael. Este apóstol fue martirizado por su predicación en Armenia, fue condenado por el rey de Media Astis, y murió siendo despellejado vivo en presencia del mismo rey. Número 2. Andrés, hermano de Pedro y exdiscípulo de Juan el Bautista, fue crucificado en una cruz en forma de X en Patras, Grecia. Después de ser azotado por 7 soldados, ataron su cuerpo a la cruz con cuerdas para prolongar su agonía. Sus seguidores informaron que cuando fue llevado a la cruz, Andrés saludó con estas palabras: «Hace mucho que deseaba y esperaba esta hora feliz». La cruz ha sido consagrada por el cuerpo de Cristo colgado en ella. Andrés siguió predicando a sus verdugos hasta que murió. Número 3. El apóstol Pedro.
Pedro fue crucificado de cabeza hacia abajo en el año 67 después de Cristo, en la colina Vaticana, ciudad del Vaticano, Roma, en una cruz en forma de X, y según la historia, el apóstol dijo a los que lo asesinarían, que no se sentía digno de morir igual que su Maestro Jesucristo, así que pidió que lo colgaran de cabeza hacia abajo en la cruz. Número 4. Santiago el Menor, también conocido como Santiago, hijo de Alfeo. Este fue arrojado a más de 30 metros del pináculo suroeste del templo por oponerse a negar su fe en Cristo. Y cuando descubrieron que sobrevivió a la caída, sus enemigos lo golpearon tanto hasta causar su muerte. Número 5. Santiago el Mayor, hijo de Zebedeo, también conocido por el nombre Jacobo, fue decapitado en Jerusalén. Curiosamente, el oficial romano que custodiaba a Santiago miró sorprendido cómo éste defendió su fe durante su juicio. Más tarde, el oficial caminó junto a Santiago al lugar de ejecución. Vencido a Cristo por convicción, declaró su nueva fe al juez y se arrodilló junto a Santiago para aceptar también la decapitación como un nuevo cristiano. Número 6. Tomás, también llamado Dídimo o Mellizo, murió en el año 72 después de Cristo. Fue atravesado por una lanza en India durante uno de sus viajes misioneros para establecer la iglesia en el subcontinente. Número 7. Mateo, el publicano o recaudador de impuestos, llamado también Leví, sufrió el martirio en Etiopía, fue asesinado por una herida de espada. Número 8. Judas Tadeo. Judas estaba en Armenia cuando fue crucificado y atravesado por flechas por resistirse a negar su fe en Cristo. Aproximadamente 45 años después de la muerte de Cristo. Hagamos una pausa, ya que hemos mencionado el nombre de Judas, para recordar cómo murió Judas el Iscariote después de haber negado al Maestro. Dice la Biblia que se quitó la vida ahorcándose en un árbol. Según otra versión, Judas compró un campo con el dinero que obtuvo de la traición y cayendo de cabeza, se reventó por el medio y todas sus entrañas se derramaron, por lo que aquel campo fue llamado Aceldama, campo de sangre. Continuamos con la lista. Número 9. Matías, el elegido para reemplazar al traidor Judas Iscariote antes mencionado. Matías fue odiado por los fariseos y judíos ortodoxos a causa de sus predicaciones, por lo tanto fue apedreado por los judíos y decapitado por un soldado romano. Número 10. Felipe. Algunos historiadores no parecen coincidir sobre las circunstancias de la muerte de este apóstol, aunque hay dos de las fuentes más creídas. Una afirma que fue ahorcado hasta morir. La otra dice que Felipe fue crucificado durante su ministerio en Egipto. Sea cual sea, no tenemos dudas que dio su vida por su fe en el Señor. Número 11. Simón el Cananeo, el celador o celote, no Simón Pedro. Simón murió linchado en la ciudad de Samir, cerca de Babilonia. Número 12. Juan el discípulo amado. Juan enfrentó el martirio cuando fue echado en una enorme vasija de aceite hirviendo, no obstante no le sucedió nada, fue librado milagrosamente de la muerte. Más tarde Juan fue desterrado por orden del emperador Domiciano a la isla griega llamada Patmos, en donde escribió Apocalipsis, pero fue en Edesa que murió por causas naturales. Hay que destacar que Juan fue el único apóstol en morir pacíficamente. Número 13. El apóstol Pablo. Todos sabemos el proceso que vivió Pablo al recibir el llamado del Señor para predicar su evangelio. El ministerio de Pablo no solo fue exitoso, sino también arriesgado y peligroso para cumplir esa encomienda. Las veces que tuvo que huir, estar encarcelado, en tribunales y más. Su vida fue toda una odisea. Su ministerio terminó por amor al Señor siendo torturado y luego decapitado por el emperador Nerón en Roma en el año 67 después de Cristo. Estas fueron las muertes de los 13 apóstoles. Además de ellos, recordemos las muertes también de Esteban, Marcos y Lucas. Esteban fue uno de los primeros seguidores en morir por la fe, condenado a la lapidación en Jerusalén. Su martirio fue contemplado por Saulo de Tarso, quien en ese entonces pertenecía a los fariseos. Cuando Esteban estaba a punto de morir, le pidió a Dios que llevara su espíritu al cielo. También le pidió a Dios que perdonara a los que lo mataban y luego murió. Marcos, fundador de la iglesia de Alejandría, murió en Alejandría, Egipto,
después de ser arrastrado por caballos por las calles hasta que lo mataron. Lucas no se sabe con exactitud la manera en que murió. No obstante, hay textos cortos etíopes y siriacos que dicen que fue martirizado hasta morir. Como antes mencionado, todos aquellos que se dedicaron a llevar el Evangelio de una manera correcta, sufrieron aflicciones, pero finalmente gozan de su recompensa. Pues fue el mismo apóstol Pablo que dijo, «Para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia». Cada uno de estos relatos nos recuerdan lo importante que es servirle a Dios de corazón, siendo fieles, sin importar incluso perder nuestras vidas, pues sabemos que de ser así, no quedaremos sin recompensas. No te olvides de compartir este video. Síguenos, suscríbete y activa las notificaciones para que seas de los primeros en ver nuestros videos. Nunca olvides, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres.